Capítulo 2, versículo 2, vamos a ver el día de hoy en adelante. Hacer tropezar a la iglesia de Dios, hacer tropezar al pueblo de Dios, a sus hijos, a sus amados, es un tema muy delicado. Dios es celoso de quien ama. Dios es celoso y Él ha prometido cuidar y sustentar y proteger y defender. Y vamos a ver el día de hoy cómo Dios, veremos que dará su justo pago a aquellos que no tienen temor de hablar en nombre de Dios falsamente. Desde la ley vemos que Dios menciona a este pecado como algo trágico, es decir, profetizar, decir que se está hablando en lugar de Dios sin ser algo verdadero, implicaba la muerte. Por decirlo de una manera, es un pecado que podemos denominar capital, es decir, un pecado que implicaba morir. Dios nos enseña que Él dará su justo pago a aquellos que no tienen ni siquiera un pequeño temor de hablar en lugar de Dios falsamente. Cristo señaló que aquel que hiciera tropezar a alguno de sus pequeños, le era mejor suicidarse. Imagínate qué terrible. Que le era mejor agarrarse una piedra de molino y aventarse al río. Porque Él es celoso de a quien Él ama. Pero también tenemos que reconocer, y es lo que vamos a estudiar al día de hoy, y con la ayuda de Dios que nos permita entender que el Señor a sus hijos de igual manera nos responsabiliza. No es solo el problema con aquellos, Dios va a arreglar el asunto a aquellos maestros falsos, aquellos profetas falsos, aquellos que hablan de acuerdo, como dice más adelante, de sus propias concupiscencias, sino Dios también nos señala en su palabra que hay una responsabilidad en nosotros. Es cierto que Dios da promesas de protección. Vemos, por ejemplo, ¿verdad?, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y podríamos nosotros pensar, bueno, si es Dios, la sombra es infinita. No, lo que realmente está queriendo implicar también ahí el Señor en el contexto bíblico es que nosotros tenemos la responsabilidad de estar bajo esa sombra, que de alguna manera también podríamos salirnos de esa sombra. No podemos dejar de ser hijos de Dios si ya lo somos verdaderamente. No podemos perder nuestra salvación. Jamás podríamos nosotros, porque no es una obra nuestra, perder la reconciliación que tenemos con Dios, porque eso ha dependido de Dios en todos los sentidos. Pero sí podemos perder las bendiciones de Dios. Primera de Corintios 5 nos habla de un gran ejemplo de una persona que se salió de la cobertura de Dios y que por su pecado la iglesia tenía la responsabilidad de quitarlo de la comunión. La carta pastoral de Pablo a Timoteo le enseña de igual manera que tiene que ejercerse una disciplina dentro de la iglesia a aquellos que insisten en pecados determinados. Y dice ahí literalmente, ¿verdad?, aquellos, Alejandro y Himeneo, le dice Pablo a Timoteo, entrégalos a Satanás. ¿Qué significa eso en un contexto bíblico?
quítalos de la comunión, expúlsalos de la iglesia para que aprendan a no blasfemar. Entonces, sí vemos que hay una responsabilidad en nosotros. A veces como iglesia pensamos que aquí, y he escuchado y a veces he tenido algunas discusiones ahí luego en redes sociales de personas que dicen, no, es que nosotros tenemos que dar la imagen de amor y de bondad y nunca, ¿verdad?, entrar en una contradicción y en alguna discusión porque la gente se espanta. Si la gente no se espanta de su pecado y de que ese pecado le va al infierno, ¿qué le puede espantar realmente? El problema no es ese. El problema está en nuestra mente, en nuestra forma de querer ajustar las cosas a nuestros propios criterios y no a los de Dios. Como lo hemos estado estudiando los domingos pasados, nosotros tenemos que hablar de la realidad del pecado si nosotros queremos verdaderamente predicar el evangelio. Porque la gracia no es gracia si nosotros no les hacemos ver a las personas que todos nosotros merecemos por nuestras propias acciones y nuestros propios deseos, merecemos el infierno. Si no, ¿de qué nos va a salvar el Señor? Entonces entramos en unas situaciones en las cuales caemos verdaderamente en algo que la Biblia no nos encarga, en que la Biblia no nos enseña que tenemos nosotros que pensar. El Señor responsabiliza a sus hijos. El Señor nos entrega ahí la responsabilidad, el encargo de cuidar de nuestro corazón, cuidar lo que hacemos, cuidar dónde estamos, con quién estamos y sobre todo a qué estamos prestando oído, qué estamos escuchando, qué estamos aprendiendo y a qué le estamos dando calidad de verdad de todo aquello que nosotros asimilamos en nuestra mente. Tenemos que reconocer que somos demasiado influenciables, que a nuestra carne le gusta demasiado estar escuchando cosas nuevas, lo innovador, aquello que atrae. Principalmente en esta época nos encanta aquello que nos entretiene. Eso que me enseñan y que se me hace un poco complicado, que me hace funcionar la mente y todo. No, me da flojera. No, yo quiero algo que me hagan sentir feliz, que me cuenten buenos chistes cuando me están enseñando la Biblia, que me anime, que me haga sentir contento, que me haga sentir tranquilo, que esté sencillo, de forma barata, que no implique esfuerzo, que no implique menos dolor, mucho menos que implique dolor, y que así es donde o que queremos vivir. Pero aquí hay una advertencia, amados, una advertencia, mucho cuidado, porque si esa es nuestra vida, ese es nuestro alimento espiritual, eso es lo que anhelamos y lo que queremos, estamos muy, muy cerca de un gran peligro, porque eso es carnal, eso está impulsado por nuestro pecado residual. Eso está impulsado por, si te das cuenta, todo es yo quiero, yo deseo, mis deseos, yo quiero que sea así, yo quiero que se ajuste a mí, yo quiero que me guste, etcétera. Yo. Y esa es la característica de estas enseñanzas. Cuando lo único importante soy yo, entonces estoy completamente susceptible a falsos maestros. La vida cristiana, por supuesto, no estoy diciendo que la vida cristiana sea solo sufrimiento y vamos a ver la manera de sufrir todos y entonces eso será piadoso, no. Pero sí nos enseña la Biblia que debemos estar dispuestos a sufrir por la verdad, por Él, por amor a Él. Porque el objetivo es que se manifiesten las bendiciones de Dios, no solo en las condiciones favorables, sino en las condiciones de adversidad, donde ahí se hace evidente la paz y el gozo de Dios, donde cuando tenemos malas noticias o malas circunstancias o la mala economía o mala salud o todo alrededor no está tan favorable, porque para tener gozo y paz, ¿verdad?, para estar contentos, la gente que hace va a una fiesta
¿De qué nos distinguimos los cristianos si solo estamos contentos cuando hay celebraciones, cuando hay buenas noticias? Un hijo de Dios se distingue cuando todas las circunstancias son adversas y él está en paz y hay gozo en su corazón. Entonces, si estamos dispuestos a sufrir, también debemos de estar dispuestos a estar atentos a aquello que se nos enseña. Es de suma importancia que conozcamos la Biblia y que tengamos una actitud mansa y también al mismo tiempo valiente ante las enseñanzas que no corresponden a lo que la palabra de Dios enseña, porque tenemos que estar seguros que hay un juicio contra la falsedad. Así he titulado el día de hoy este tema: juicio contra la falsedad. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice así: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Vamos a orar, hermanos. Padre, te pedimos que tú nos des un oído para oír tu palabra. Señor, hay muchas cosas que necesitamos aprender. Hay muchas cosas que en nuestra vida, Dios, han quedado estancadas y queremos suplicarte, Dios, que nos ayudes para que despertemos, para que nos demos cuenta que ya no podemos continuar con una actitud negligente, sino que tenemos que despertar, Dios, a la necesidad que tenemos de ti y de tu palabra. Muchos de nosotros, por no entender, Dios, nuestro llamado aquí en la tierra, hemos caído, Dios, en vivir carnalmente. Hemos caído y seguimos pensando que todo es en función de nosotros mismos. Ayúdanos para comprender que tu llamado es a que estemos como atalayas, como aquellos que están, Señor, atentos a todo lo que el enemigo puede estar haciendo, y que trabajemos conforme a lo que tú nos has enseñado, pero que no sea algo que pueda exaltar la soberbia en nuestro corazón, sino que sea algo que verdaderamente venga de tener una relación personal contigo. Es a lo que nos llamas. Que estemos cada día admirando tanto tu belleza, Dios, que no querramos salir de ahí. Y que, Señor, que todas las cosas que hagamos las dediquemos a ti para tu gloria. El día de hoy queremos pedirte eso, que este estudio te glorifique a ti y que sirva, Señor, que sea usado para que podamos cada uno de nosotros vivir conforme a ti te agrada.
Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes decir amén? Fíjate qué interesante que ciertamente Dios comienza a hablarnos después de enseñarnos lo que la vida cristiana tiene que ser en el capítulo anterior, y que tenemos que poner mucha atención, una grande atención a la palabra de Dios, que ahora viene una advertencia. Dios nos dice: aquí te puse, ¿verdad? Delante de ti te estoy poniendo una mesa para que disfrutes de mí, una mesa para que vivas de acuerdo a todo lo que yo tengo para ti, disfrutando de mí, disfrutando de todas mis bendiciones. Pero ahora cuida de algo. Cuida que eso no te sea robado. Y vimos en la clase anterior que hay personas que, en lugar de ver la Biblia como lo más valioso, van a venir aquellos que enseñen doctrinas falsas. Va a haber falsos maestros. Y sigue diciendo, como leíamos ahorita en el versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Esto no solo es información para nosotros, amados. Esto es una advertencia. Porque cuando decimos y muchos seguirán sus disoluciones, la mayoría de veces es la forma en que nosotros vemos la Biblia, ¿verdad? No, sí, está hablando del chisme ahí, Proverbios, ¿no? Y hay quien te viene a tu mente, tu prima la chismosa, ¿no? No, hombre, esto es para la prima la chismosa. Todo es para todos excepto para mí. Cuando decimos y muchos seguirán sus disoluciones, cuántos, ¿verdad? Hay cuántos que están haciendo. Si está diciendo muchos seguirán sus disoluciones, nos está diciendo, cuidado, porque tú y yo podemos ser parte de esos muchos. Cuando Pablo hace una exhortación semejante a la iglesia en Galacia, ¿qué les dice? Dicen, ¿qué? Me sorprende de qué manera han cedido a enseñanzas falsas. Han sido seducidos. La palabra que utiliza ahí Pablo es hechizados. ¿Y qué les dice? Hermanos, si bajare un ángel o yo mismo os enseñar un evangelio diferente, sea anatema. ¿Qué es lo que está demostrando Pablo aquí? Está demostrando una verdadera madurez espiritual. A veces tenemos la idea en este concepto secular en el que pues yo paso primaria y me gradúo de primaria, paso secundaria y me gradúo de secundaria, y paso de preparatoria y me gradúo de preparatoria, y creemos que la vida espiritual es algo semejante, ¿no? Ya antes tomaba, ya no tomo, y ahora antes mentía ya, y voy así como avanzando, y entonces yo ahora empieza a haber una situación en la que digo, ya tengo cierta madurez espiritual. ¿Por qué? Pues porque ya vencí algunos pecados, entonces ya estoy bien fuerte, y entonces yo ya, pues el que venga y venga algo que venga, el Señor me va a fortalecer. Esa madurez espiritual no es enseñada en la Biblia, no la vemos en toda la Escritura. Una verdadera madurez espiritual en un hijo de Dios es aquel que distingue su debilidad. Cuando puedes decir, ¿sabes qué? Yo sin Dios estoy muerto. Que entiendo Juan 15 que me dice que yo no soy la vid, sino soy el pámpano, y que si no estoy apegado a Dios, que soy tan débil, que si el día de hoy yo no hago ejercicios piadosos en mi vida, es decir, busco la comunión con Dios, en 3 horas voy a estar peleando con mi esposa, en 5 horas me voy a estar peleando en el tráfico, en 10 horas ya voy a estar queriendo robar otra vez, en 3 días voy a querer volver a tomar alcoholismo. Dios no nos hizo para ser independientes, sino dependientes de Él. Cuando Pedro está diciendo muchos seguirán sus disoluciones, le está diciendo a la iglesia, cuidado. ¿Cuántos sabemos aquí? ¿30? ¿A qué se referirá Pedro cuando dice muchos? Pues muchos cuando menos son 16, ¿no? Son más de la mitad, es decir, ya serían más de la mayoría, digamos, ¿no? 15 sería la mitad, 16 ya son
más de la mitad, cuando menos. Yo pienso, pues 20, ¿no? De los que estamos aquí. ¡Qué terrible! ¿Quieres un ejemplo de cómo la carne es capaz de ganarle al ser humano en todos los sentidos? ¿Cuántos leprosos, recuerdan cuántos leprosos fueron a pedirle a Jesús que los sanara? 10. ¿Cuántos fueron sanados? 10. ¿Cuántos regresaron a agradecerle y a reconocer a Cristo? 1. Tal vez muchos, en un concepto bíblico, podríamos estar hablando del 90%. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos está diciendo eso? Porque hay una advertencia para los hijos de Dios, que tengamos cuidado con las falsas doctrinas. Porque el diablo no se va a presentar en la iglesia vestido de rojo, con trinchete y cola puntiaguda. No, el diablo, como sucedió en la primera iglesia, y por eso se escribieron estas cartas, se metía con enseñanzas seductoras, con engaños, con frases que parecen bíblicas, que parecen piadosas, que parecen verdad, pero que son mentiras disfrazadas de verdad. Si viniera el diablo de esa manera, ¿quién nos saliera huyendo? Si empezara a oler aquí a azufre, ¿verdad? Y comenzara y gritos, ay, vámonos de aquí, o reprendemos, o hacemos algo, ¿no? Inmediatamente nos alerta. Pero una falsa doctrina no alerta a nadie. Solo aquel que conoce bien la verdad. Muchos, dice la Nueva Biblia de las Américas, muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. La iglesia debemos de tener muy sumo cuidado. Fíjate qué interesante, que llama sensualidad, que todo es guiado por, aunque está dirigido sí al pecado de impureza sexual, lo vamos a ver ahorita en otra versión. Esa sensualidad está enfocada a lo que decía yo en la introducción, a mis sensaciones, a cómo me siento, a lo que quiero, a mis deseos. Muchos seguirán su sensualidad. Y sabes que desde el siglo pasado, dentro de la iglesia se metió un movimiento en que las emociones de cada persona le denominábamos presencia de Dios. Aguas con eso. Cuidado con eso. Porque si empieza a hacer algo extraño en mi cuerpo y a sentirme algo extraño, y si alguien me dice que eso es la presencia de Dios, yo lo creo. Y hay personas que y hacen y lloran y sienten y se manifiestan, y sabes que la presencia de Dios es tan poderosa, y salen de ese lugar y de repente la presencia de Dios no hizo nada. ¿Sabes qué es lo más terrible? Que ese tipo de ideas nos han llevado, y ese tipo de sensaciones dentro de la iglesia nos han llevado a que cuando no nos sentimos así, creemos que Dios no está. Nos han engañado. Nos hicieron confundir las sensaciones, lo sensual, las emociones, y le llamamos presencia de Dios, poder de Dios, unción. Cuidado, porque esa es la puerta abierta a la inmoralidad sexual y al placer físico indecente. Cuando todo está en función a lo que yo siento, entonces voy a enaltecer eso en mi vida. Y si yo siento bonito de que mi esposa ya no me diga que estoy guapo, pero viene una lagartona y me dice, ay, qué guapo, ay, qué lindo que eres, ¿verdad? Voy a decir, ay, me siento tan bien, que esto no puede ser del diablo, esto no puede ser del infierno. Le vas a poder llamar bendición hasta la cuestión pecaminosa. No tienes idea. Llevo
Toda mi vida he vivido en una iglesia cristiana. Toda mi vida he asistido a una iglesia cristiana. Y no tienes idea de qué terribles historias podríamos contar al respecto. De personas engañadas. ¿En dónde tiene su origen? En esto. En que seguimos las ideas de alguien que dice que las sensaciones, y le llama a eso presencia de Dios. ¿Qué estamos enalteciendo? Lo que yo produzco, lo que sucede en mí. Y repito, eso ha provocado una iglesia estéril y débil. ¿Por qué? Porque vienen los problemas y como no tengo esas sensaciones, sino siento preocupación y no tengo esa emoción que sentía yo, entonces me empiezo a desanimar. Porque ¿qué digo? Dios no está conmigo. Dios se enojó. Tengo esto malo porque algún pecado tal vez hice y Dios se apartó de mí. Cuando la promesa de Dios a sus hijos es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y déjame decirte algo, y te puedo dar mi vida. Mi vida podría poner en medio de esta frase, de esto que voy a decir. Dios nunca falla. Nunca ha fallado y nunca fallará. Así que si eres hijo de Dios, su promesa se cumple. Él nunca se ha ido. Pero estamos engañados con este tipo de ideas de sensualidad. Dice la palabra de Dios para todos, 2 Pedro 2:2: muchos los seguirán en su conducta indecente y por culpa de ellos habrá quienes hablen mal del camino de la verdad. La Nueva Traducción Viviente dice: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Un mundo sexualizado ha permeado la iglesia con un libertinaje que en la mente facilita la caída en pecado. Lo que debería distinguirnos como santidad en nuestras vidas ahora es un pecado tolerado. Debemos cuidar mucho más lo que dejamos que entre a nuestros ojos. Debemos de tener mucho más cuidado lo que dejamos que entre a nuestros oídos. Y el mundo lo va a llamar bueno. Desde hace unas décadas para acá, aún en las escuelas secundarias se les está enseñando a los muchachos a que la masturbación es algo bueno, cuando la Biblia enseña que la fornicación es todo tipo de satisfacción sexual que esté fuera del matrimonio. Pero el mundo lo llama bueno. Para Dios es abominable y se acepta sonriendo. Y estamos callados y no decimos nada y no protestamos porque nuestros hijos les están enseñando esas cosas. Versículo 3 de 2 Pedro 2: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquí está el juicio. Todo esto es el juicio de Dios a la iglesia que no cuida su vida, que no cuida de no estar prestando atención a enseñanzas falsas, a maestros que no fundamentan sus enseñanzas en lo que la Biblia dice. ¿Qué va a suceder? Dice, va a haber muchos que sigan eso. ¿Y qué va a pasar? Que el camino del Señor va a ser blasfemado. Es increíble, increíble cuántas personas, que la gente del mundo no pueda distinguir ya a un verdadero cristiano. Y la gente del mundo, ¿sabes qué está haciendo? Voltea y dice: no, si así son los cristianos, no, yo no quiero ser como los cristianos. Yo tengo un vecino que era peor que todos los vecinos. Hombre, yo tengo un compañero de trabajo que sería cristiano. ¿Por qué la gente no puede distinguir? Oye, este es un verdadero cristiano y este es un falso cristiano. Pues porque hay muchos. Debemos de tener cuidado, hermanos. Dios nos está llamando a vivir de una forma diferente. El primer juicio es: la iglesia va a perder su fuerza, su poder evangelístico.
Y número 2, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Nuestro oído, dejar de escuchar la palabra de Dios por estar escuchando esto, nuestro oído va a desear eso, esas palabras, esas mentiras. Dios quita su protección. Lo que veíamos de los reyes, ¿verdad? ¿Por qué los enemigos vinieron? ¿Por qué Babilonia vino? ¿Por qué Nabucodonosor y después los asirios? Primero, los primeros asirios a Israel y después los babilónicos vienen sobre Judá. ¿Por qué fueron conquistados? Porque Dios quita su protección a su pueblo, a un pueblo negligente, a un pueblo que no quiere estudiar la Biblia, a un pueblo que no quiere aprender lo que la Biblia enseña, un pueblo que no quiere aplicar la Escritura a sus vidas. Llevados, dice la Nueva Traducción Viviente, fíjate, llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. ¿Qué es lo que estamos viendo en cuántos lugares que se dicen cristianos? Y cristianos, porque les hablan bonito, porque les gusta, se van a esos lugares y solamente están alimentando, están llevando, ¿verdad? Y hay robo, pues, literalmente. Abuso. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia no se vuelve lo más importante en nuestras vidas, perdemos el discernimiento. Y eso abre nuestra vida al robo, a la decepción, a la pérdida, al abuso, etcétera, etcétera. No es raro que la iglesia, caracterizada por vanidad, sea abusada por los líderes. Y la gente ni cuenta se dé. Y la gente lo aplauda. Hay una secta cuyo líder es impresionante, pero a su líder tienen canciones para sus líderes, para su pastor principal. ¡Qué terrible! Imagínate qué ceguera puede haber en este tipo de lugares. Resulta que muere el líder principal, queda su hijo queda como no me atrevería a decir el pastor, ¿verdad? Así le llaman ellos, pero el líder principal de ese movimiento es acusado en Estados Unidos, tiene un juicio y resulta culpable de actos ilícitos sexuales contra niños, pedrastría, etcétera. Y entrevistan a la gente de la iglesia y dicen: no, están diciendo mentiras, lo están acusando falsamente. Esa es la ceguera terrible que hay cuando la Biblia no se vuelve nuestro fundamento y cuando defendemos la verdad con valentía. Una iglesia llena de vanidad, que pierde el sentido de las cosas, eso es lo vano, que pierde el sentido de lo que Dios le ha encargado, sea abusada por sus líderes en todo sentido. Y aquí lo dice, ¿verdad? Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas y se van a apoderar de su dinero, de sus bienes. Otra iglesia por ahí que sale en la televisión, que dicen que estudian la Biblia y que hacen cantidad de perversiones, de pseudocultos. ¿Y qué es lo que hacen a la gente? Haz un pacto, da dinero para que te vaya bien, y les quitan testimonio de personas que han estado ahí, les quitan sus coches, les quitan sus casas. Bueno, esta gente, ¿por qué no leído primera y segunda de Pedro 2? Porque cuando la Biblia no se convierte en la palabra de Dios, escúchame esto, por favor, te lo suplico, porque no es casualidad que estemos estudiando esto ahorita. Te suplico, por favor, que esto nos despierte a entender que no podemos seguir siendo displicentes, que no podemos seguir teniendo excusas. Es que yo pues no sé leer muy bien, es que yo soy muy tonta, es que yo era re malo para la escuela. Olvídate de todas esas excusas y necesitamos ser diligentes con lo que Dios nos ha encargado. Lo que Dios nos ha encargado es que cumplamos su palabra. Y esto lo he dicho donde quiera que yo me he parado, hermano. Quien me conoce sabe que lo he dicho así.
Y si yo mismo enseñara algo aquí, hermano, que no está conforme a la Escritura, siéntate conmigo y exhórtame en el amor del Señor y dime qué es, y nos sentamos a hablar, porque a lo mejor dije algo que no se entendió bien, que es fácil a veces pararse aquí y decir una serie de palabras que las pudiste explicar de una forma incorrecta. Pero si tengo algo que, ahora vino mi hijo, él está estudiando, ¿sabes?, teología en un instituto en Estados Unidos, gracias a Dios. Dios le concedió una beca ya en todo, y ahorita gracias a Dios está estudiando. Y ahora que vino mi hijo, pues me decía, es que esto, papá, y esto, y me enseñó tantas cosas, y yo, híjole, ¿a poco? Y yo, ay, eso no lo había visto así. Y empezamos ahí a discutir, y de repente nos juntamos con otros hermanos, y es que yo no creo esto y el aquello, y me he dado cuenta de algunas cosas que yo pensaba que se interpretaban de una manera, pero profundizando te das cuenta que tienes que considerar otras cosas, etcétera, etcétera. ¿Quiénes estamos hechos? Pero tenemos esa idea, ay, fulanito de tal, no, hombre, él ya todo lo sabe y todo. Oye, lo hacemos, es tan fácil hacer a hombres dioses. Todos nosotros aquí, se los digo a ustedes, que si hay algo que veamos en la Biblia que no está conforme a lo que ella enseña, con todo, vengan. Porque antes de ser pastor soy su hermano y yo necesito de esa mutualidad de ustedes. Y ustedes la necesitan entre ustedes, y todos nosotros caminemos como iglesia. Pero estamos cada uno en nuestro rollo, cada uno en nuestras cosas, individualizados, y esa no es la iglesia de Cristo. Es un engaño que el diablo nos ha metido de alguna forma, y hacernos pensar que pues yo con mi vida y vengo aquí y reúno ciertas características y cumplo y pues me alimento un poco y no, la iglesia, dice, está para estimular el amor y las buenas obras entre nosotros. Y si podemos hacerlos a los de afuera, qué bueno, pero aquí no puede faltar eso. Entonces tenemos que vernos así, hermanos. Y tenemos que estar ahí, ¿verdad? Y cualquiera de nosotros se puede equivocar. Y es una advertencia grave. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 3: sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Parece algo duro, algo grave, pero realmente, si Dios no hiciera esto, sería algo grave, porque Dios es justo. ¿Por qué juzga Dios? Porque muchos habríamos pensado en eso, lo que decíamos hace un momento en las preguntas. ¿Por qué no lo evita? ¿Para qué? ¿Verdad? Con que no, si Dios tiene el poder para no dejar entrar a esos falsos maestros a la iglesia, Dios tendría el poder para derribar todos los servidores de YouTube y que no nos llegara ninguna falsa enseñanza. Dios podría quitarle todo su poderío a Zuckerberg y quitarle todas sus redes sociales, y ya no estuviéramos susceptibles a alguien que nos enseñe nada falso. ¿Por qué Dios no hace eso? Porque Dios está probando nuestra lealtad a Él. Dios está queriendo que nos demos cuenta qué tanto realmente le amamos. Porque es bien fácil. Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir. Ay, qué bonita canción. No, hermanos, así me llega. Échatela, hermano, échate esa, porque es así me. Iber, échate esa rola, brother, por favor. Es así me. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No está mal que cantemos, no dejes de cantar. Porque a lo mejor tú estás pensando, bueno, pues ya mejor no canto esas cosas y así ya la libro, ¿no? Soy íntegro delante de Dios. No. ¿Por qué no estoy amando a Dios? ¿Por qué no lo estoy obedeciendo? Dios no va a evitar que entren falsos maestros en medio de nosotros. Dios no va a evitar que haya falsos cristianos en medio de nosotros, falsos hermanos. Él es el creador supremo, Él es el que define todas las cosas, Él pone las reglas, Él es el que pone el orden, Él es el que define lo que es correcto y lo que es incorrecto, Él define la moral. En Romanos 9:19, cuando
está explicando Pablo acerca de la elección soberana de Dios para aquellos que serán salvos. Él se adelanta a los cuestionamientos que se pueden tener al respecto y dice: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro a que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, Pablo está diciendo: ¿quién es el dueño de las cosas? ¿Quién es el dueño de todo el universo? Dios es el que establece el juicio en su forma y en su tiempo soberano. Dios va a hacer lo que tenga que hacer en su tiempo. Él es santo, Él no tiene ninguna relación con el mal, con lo impío, con lo oscuro. Lo va a juzgar y lo va a desechar en su tiempo. Salmo 5:4: no nos equivoquemos, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Entonces, Dios no quiere decir que Él le guste que haya maldad en el mundo. No quiere decir que Dios le agrade que haya falsos maestros o falsas enseñanzas. No. Dios tiene misericordia. Y dice Mateo 5:45 que Él hace llover sobre buenos y malos. Él es bueno siempre. Él da vida, Él sustenta. Y Él ha dado oportunidades para que le conocieran y para manifestar su misericordia. Y va a haber algunos que le van a rechazar. Y dice: sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición nunca duerme. Nunca, hermanos, pensemos que Dios se olvida de hacer lo correcto. Israel le sucedió. Nahum cuestionaba a Dios, el profeta. ¿Por qué? ¿Por qué permites que estos, si nosotros somos malos y pecadores, pues esos asirios son peores, pero requete peores idólatras? ¿Por qué? Porque ellos, ¿y qué les dice? Mira, yo tenía un juicio con ustedes, y aquellos me voy a encargar a su tiempo. Mientras tanto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Por qué Dios permite que estén hablando y vituperando su nombre? Tiene un propósito Dios. Nunca pensemos que Dios se olvida de hacer lo correcto, pero Él tiene un tiempo específico. Dice el versículo 4 de 2 de Pedro 2: porque si Dios, y es lo que hace reflexionar, no perdonó a los ángeles que pecaron. Ahí en Isaías 14 del 11 al 3 viene. En Apocalipsis 12:4 habla de lo mismo. Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. En el 1 de Pedro 3:19 hablamos de eso, para ser reservados al juicio. Apocalipsis 9 nos habla de eso. Entonces, Dios pone sus leyes, y esas leyes, si no se cumplen, tendrán una consecuencia individual, y voluntariamente se peca. Aunque haya habido un engaño de Satanás, aunque siempre va a haber una decisión de pecar personalmente, de ir en contra lo establecido. Y por eso Dios juzga. Y dice el versículo 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿qué hace referencia aquí Pedro? Los juicios de Dios a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Va a haber un juicio. Ya hay un juicio. Y hay personas que no saben ni distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y hay un montón de personas que están hablando en contra del reino de Dios verdadero. Y hay un montón de personas que están hablando, que dicen hablar en lugar de Dios. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, en medio del juicio se manifiesta contrastando la misericordia liberadora de Dios. Es cierto, hermanos, que ver tanta maldad y con tanto cinismo como lo estamos viendo actualmente puede llegar a arrastrar, puede llevarnos al desánimo. Pero dice el versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Quién es un piadoso? Es alguien que camina cerca de Dios. Es alguien que utiliza los medios de gracia de Dios para estar cerca de Él. Un piadoso es aquel que tiene tiempos de oración, de intimidad con Dios. Un piadoso es aquel que adora a Dios. Un piadoso es aquel que está escuchando la voz de Dios en su palabra, que tiene intimidad con Dios a través de su palabra. Un piadoso es aquel que hace ejercicios de ayuno, que está adorando a Dios, admirando constantemente a Dios. Es aquel que está ejercitándose, dice Pablo, le decía a Timoteo, ejercítate en la piedad. Porque es la única manera en que nosotros vamos a ser librados, y es la única manera, caminando con Dios, vamos a vivir y seguir adelante seguros y confiados. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. Entonces el juicio infunde temor, un temor que puede atraer a Dios. Por supuesto, no es la única razón que nos puede llevar a Dios, pero sí es una de ellas. Si nosotros hemos vivido displicentemente nuestra vida espiritual, tenemos que darnos cuenta que cada día esto se va a complicar más. Quiero terminar con una frase. Si el temor a una nalgada pone a un niño lejos del mal, bienvenida a la nalgada. Si estas palabras de Dios pueden exhortarnos a despertar y a darnos cuenta de la necesidad que tenga el Señor, bienvenida. No nos esperemos a que la disciplina del Señor sea más severa. ¿Por qué te tienes que esperar a que haya una enfermedad? ¿Por qué esperar a que haya una falta de trabajo, a un accidente? Si Dios en su amor nos está planteando una advertencia en su palabra tan misericordiosa, parece dura. Quisiéramos tal vez que las cosas fueran más suavecitas, pero es necesario. Es bueno que examinemos nuestra vida, nuestro corazón, para desechar todo rasgo de egoísmo, de maldad que encontremos. Todo eso que puede haber contaminado de pecado, y tomar fuerza ahora en el Señor para continuar haciendo su obra en la tierra. Y dejar que el Señor haga a su tiempo lo que tenga que hacer en el juicio y la retribución. Pero levantemos nuestros ojos, nuestra atención al modelo para nuestra vida, que es Jesucristo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Señor, a nuestro oído parecería tal vez dura, pero sabemos, porque te conocemos, que es porque nos amas. Porque muchos de nosotros hemos cedido a las concupiscencias de este mundo, de nuestro propio corazón, a las enseñanzas falsas que solamente se han acomodado a una vida vana, a una vida displicente, a una vida negligente, en que se nos hace fácil no poner interés a las enseñanzas de tu palabra, al reunirnos, al adorarte, al día a día buscarte con todo nuestro corazón. Muchos de nosotros hemos reservado solo la adoración cuando venimos a la congregación, cuando ese debería ser nuestro estilo de vida. Muchos teníamos la idea de que solo lo que hacemos en la iglesia
Puede ser algo espiritual cuando tú nos dices que todo lo que hagamos, lo hagamos del corazón para ti. Nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro quehacer, nuestra atención en la casa, todo que lo hagamos para ti y no para los hombres, sabiendo que de ti recibiremos la recompensa de la herencia, porque a ti te servimos. Permite que esa sea nuestra convicción. Permite que nos demos cuenta de esa necesidad profunda que tenemos de tu presencia, de vivir, Señor, a tu lado, de tener una vida piadosa para tu gloria. Te rogamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.